Quiero pedirle que me acompañe en su Biblia al libro de Génesis. Hemos estado viendo de diversas maneras algunos aspectos de las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y José, personas claves para nosotros en el entendimiento de los propósitos de Dios. Aunque son personas que vivieron hace miles de años, sin embargo, las lecciones de sus vidas son vigentes para nosotros si queremos entender a Dios. Ellos no nos pueden enseñar mucho de tecnología, no nos pueden enseñar mucho de modas, pero acerca de cómo relacionarnos con Dios y fluir con Dios, tienen todo que enseñarnos. Y el tema de la plática de hoy, el título se llama El proceso de un siervo, y si estás tomando apuntes te animo a anotar eso, porque hay un proceso mediante el cual Dios toma a personas que somos esencialmente egoístas, los seres humanos. Es nuestra naturaleza. Lo vemos nosotros en un niño, lo vemos aún en nuestra propia actuación. Sí, hace un par de semanas escuché a alguien dar un ejemplo y dijo: cuando a ti te muestran una foto de grupo en la cual tú estás, ¿cuál es la primera persona que tú buscas en la foto? Te buscas a ti mismo, porque el egoísmo es una parte que quizá está mejor educada en un adulto, pero es el motor de la raza humana. Y Dios tiene un proceso mediante el cual Él toma a una persona que somos esencialmente egocéntricos y nos convierte en alguien que se parece a Él, que funciona como Dios funciona, que tiene los motivos que Dios tiene. Y ese proceso es de lo que se trata la vida de estos hombres, y es de lo que se trata nuestra propia vida. Y les quiero leer un versículo como base que tiene mucho contenido, aunque es cortito, y también quiero que lo anoten. Es Juan 12:26. Luego lo vamos a leer, pero por lo pronto quiero que lo tengas como el punto eje de lo que estamos viendo. Y Jesús dijo así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este pasaje está cargado de contenido de lo que Dios quiere establecer en las vidas nuestras, pero quiero que lo veamos a través de la vida de José. Génesis 37 es donde encontramos nosotros el inicio de la vida de este joven muy especial. Capítulo 37, versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, joven, ¿verdad? Muchacho que viene de una familia privilegiada, o sea, tiene buena situación económica, muy buena situación económica. Tiene, además de esto, nos daremos cuenta después que es un muchacho apuesto, y pues aparte a los 17 años, ¿verdad? Pues es más fácil ser bien parecido que a los 82 o en otras etapas de la vida. Dice: siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y dice: y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, o Jacob, misma persona, a José más que a todos sus hijos. O sea, este muchacho tenía el favor de su padre. Tenía una situación económica bien, era un muchacho joven, sano, bien parecido, económicamente fuerte, y sobre todo tenía el favor de su padre. Bueno, y aún mayor que eso, este joven tenía un llamado de Dios. O sea, era un ejemplo, era alguien verdaderamente sobresaliente en todos los sentidos. El problema con José es que él no sabía para qué eran todas estas cosas. Y ese es el problema de la mayoría de los seres humanos.
Porque recibimos cosas de Dios. Dios a todos nos asigna atributos, capacidades, cierto favor en la vida. Pero la mayoría de los seres humanos no sabemos para qué nos han sido dados. Y la mayoría de los seres humanos desperdiciamos aquellas cosas que Dios nos ha dado porque no sabemos para qué son, ¿sí? Y como la raíz del ser humano es egoísmo, entonces él cree que todo eso es de alguna forma para él o para ella y termina desperdiciándolos. Entonces José va a entrar en un proceso mediante el cual él va a ser transformado de alguien egocéntrico que no sabe para qué tiene todo lo que Dios le ha dado, y se va a convertir en una persona que se parece a Dios. Se va a convertir en un siervo. Quiero que escribas esa palabra porque esa palabra es esencial, ¿sí? Jesús dijo a sus discípulos, cuando ellos estaban peleando por posición, dijo: en este mundo los jefes, los gobernantes dominan a las personas, se les imponen. Dice: pero en mi reino no va a ser así, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande, dijo, hágase siervo de todos. El que quiera ser primero, hágase el último. Dice: así como yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces Jesús mismo, quien es la imagen perfecta de Dios, dijo: yo vine como siervo. De hecho, uno de los títulos más importantes de Jesús es el siervo de Jehová. Entonces, el que refleja a Dios perfectamente es un siervo. Dios es un siervo, no un mandón, no un aprovechado, no un egoísta. Y los que somos hechos a imagen de Dios, nuestro destino es llegar a ser como Él. Y la palabra clave es esta: ser un siervo. Y esto es lo que Dios quería hacer con José. Ahora quiero comentar que en el mundo en que vivimos, la palabra siervo o sirviente es una palabra con connotaciones negativas. Las personas, nadie quiere, nadie aspira a ser sirviente. Nadie tiene como su meta en la vida ser sirviente, porque en el mundo en que vivimos, gobernado por el egoísmo y por el orgullo, pues es lo último que queremos ser. Sin embargo, así es Dios, y así serán aquellos que se dejan tratar por Dios. El resultado va a ser increíble, pero es importante que primero encaremos esta dificultad que tenemos los seres humanos con la idea de que yo ser un sirviente, pues a mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Como dijo me acuerdo de una mujer muy capaz que trabajaba en una empresa muy grande y que dijo: no, dice, yo prefiero devolverme a mi rancho, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Esa forma de pensar es muy mala, es una forma de pensar, sin embargo, muy común. Yo quiero ser el jefe y a mí nadie me va a mandar. Pero en esta vida nadie va a ser el jefe, y el jefe de jefes es un siervo en su espíritu, en su corazón, ¿sí? Ok, vamos a el pasaje en Génesis. Más adelante ya nos salteamos toda la historia de cómo José termina siendo vendido. Sus hermanos lo aborrecen. Claro que él es un joven engreído, ¿verdad? Porque no por maldad, es porque está joven, tiene todas estas cosas, y luego Dios le da un par de sueños en los cuales él manda a todos sus hermanos y les va y les cuenta. Dice, es más, déjenme se los leo en la forma que yo creo que él lo ha de haber dicho. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. El asunto es de que ellos
aprovechan un momento de oportunidad, lo quieren matar, pero uno de los hermanos dice: no, no lo maten, no lo maten. Y entonces deciden, va pasando por ahí una caravana de tratantes de esclavos y se lo venden a la caravana. Y el muchacho pues gritando, llorando, histérico, ¿verdad? Pero está lejos de casa, nadie lo puede salvar de la ira de sus hermanos y termina siendo vendido a los ismaelitas y se lo llevan a Egipto. Dudo que se lo hayan llevado paseando en el camello, dudo que se lo hayan llevado en buenas condiciones. Más bien la Biblia dice que le pusieron grilletes, ¿sí? Cadenas, y caminó los cientos de kilómetros de su tierra hasta Egipto a ser vendido en un mercado de esclavos. En un momento la vida se te voltea. En un momento aquello parece que ya no tienes vida, todo quedó arruinado. Y sin embargo la Escritura nos dice en el Salmo 72, no lo vamos a buscar ahorita, que Dios lo envió. Que esto no fue una, ¿cómo se dice? Una serie de eventos donde Dios pierde el control y donde se me vino un problema y me atacó el diablo. No, Dios lo envió. Dice: ¿por qué lo tuvo que enviar de esa manera? Porque José estaba entrando en el proceso de Dios. Quiero que digas conmigo: el proceso de Dios. Los seres humanos no aprendemos cuando todo está agradable, ¿sí? Las vacaciones no enseñan nada, a menos que te vaya mal en las vacaciones. El salmista escribió, dijo: cuando estuve en aprietos, tú me hiciste ensanchar. O sea, se aprende cuando uno batalla, cuando uno sufre, cuando uno tiene dificultades. No se aprende cuando todo está fácil, ¿sí? Es lo mismo en la escuela que en la vida. Y José estaba entrando en el proceso no para aprender información, sino para aprender toda una forma de ser que él no conocía, ¿sí? Ahora, el muchacho amaba a Dios. El muchacho era un muchacho espiritual, tenía una conexión con Dios. Pero ¿cuántos hemos aprendido que tener un amor por Cristo y tener una conexión con Dios no te hace maduro por sí solo? No garantiza que ya eres maduro. Lo que sí garantiza es que podrás atravesar el proceso que se requiere y podrás tú sostenerte en medio del proceso hasta llegar a ser maduro, hasta llegar a ser como Dios quiere que seas. Así que José está en el proceso, es vendido. En el capítulo 39 dice que es comprado por un varón egipcio, un hombre llamado Potifar, que era un tipo de general, alguien de alto rango dentro del palacio de Faraón. Es importante también que entendamos, Egipto era el país más poderoso del planeta en ese tiempo. Punto. Sin comparación, sin excepción. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra. Y Potifar era uno de sus generales. Así que Potifar no era un cualquiera. Era alguien que seguramente tenía hacienda, ¿verdad? Porque Egipto era una cultura agrícola, y que tenía muchos esclavos, probablemente cientos de esclavos, porque a base de esclavos se llevaba a cabo la agricultura, porque era agricultura de riego. Mucho trabajo, no había máquinas, no había motores eléctricos, todo se hacía sobre las espaldas de los esclavos. Y José entra en esto. O sea, José no entró a una situación fácil, ni siquiera a una situación donde de alguna manera alguien se podía fijar en él. Tenía semanas caminando en el desierto, flaco, sucio. Su ropa pues obviamente ya no era la ropa bonita, se la habían quitado sus hermanos. Está en el mercado de los esclavos, es vendido, lo mandan a trabajar en los campos, ¿verdad? A carrear agua, a trabajar la tierra. ¿Quién se va a fijar en él? Está perdido, no entiende el idioma. Sospecho que recibió muchos azotes por errores, porque no sabía qué hacer. Le hablaban y él no sabía la O por lo redondo. Y tuvo que ir aprendiendo el idioma, tuvo que ir aprendiendo el trabajo. Él nunca había trabajado arduamente con sus manos en la agricultura. Él era pastor de ovejas, que eso es trabajo, pero es muy, muy diferente. Y en medio de todo esto, la Biblia dice: Dios estaba con José.
Esa es la clave de la vida. No es que tú tengas privilegios, Él ya los perdió todos. Es que Dios estaba con José. Y como resultado, algo había en José diferente a todos los demás esclavos. Versículo 2, Génesis 39:2 dice: pero Dios estaba con José y fue un varón próspero. Como resultado, lo van metiendo a lugares de mayor confianza y termina sirviendo dentro de la casa de su dueño, dentro de esta hacienda, ¿verdad? Y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Entonces se empezó a ver, escúcheme bien, se empezó a ver la influencia de Dios sobre la vida de José. Y aquí es donde nosotros necesitamos pararnos un momento. ¿Se ve la influencia de Dios en mi vida? ¿Se ve que yo avanzo en lo que hago? Porque aquí la evidencia de la presencia de Dios sobre él no es que él vivía con las manos levantadas o que él tenía una Biblia abierta en su sala, lo cual es muy bueno, sino que todo lo que él hacía avanzaba. Todo lo que él hacía le iba bien. Si estaba en la escuela tenía buenas calificaciones. Si estaba organizando los armarios de la casa, estaban bien y aquello estaba avanzando. Si organizaba a los trabajadores de la cocina, la producción salía más rápido, la comida salía mejor. Y su amo se fija en que todo lo que este muchacho hace, porque estamos hablando ahorita de un muchacho de unos quizá 19 años de edad, ¿sí? Ya tiene un par de años ahí. Y todo lo que él hace prospera. O sea, prosperidad correctamente entendida es una parte esencial de lo que Dios hace con una persona. Y si nosotros estamos conectados con la bendición de Dios, y recuerden, hace un par de semanas yo les pedí que recordaran una frase, y esa es que la bendición de Dios, que viene gratuitamente, produce justicia. Produce un carácter puro y santo, produce las características de Dios. Y cuando una persona que se dice conectada con Dios no evidencia las características de Dios, entonces todavía no se ha conectado con Dios. ¿Sí? Estaba prosperando la vida de José a pesar de sus circunstancias muy adversas. Dice versículo 4: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Repita conmigo: le servía. Aquí es donde está empezando a cambiar la vida de José, porque José no entendía para qué eran sus atributos y el favor que tenía en la vida, pero ahora está aprendiendo a servir a otra persona. No lo hizo Dios de la manera más bonita, le hizo, como dicen luego, pues a la fuerza, ¿verdad? Se le obligó, pero está aprendiendo. Y la gracia que recibe de su amo, él entiende que es para servir a su amo, no para aprovecharse de ella. Y aquí es donde se marca la primera gran diferencia. Porque hay muchas personas que vienen a Cristo o que vienen a una iglesia y reciben gracia porque Dios da gracia, pero muchos siguen donde José estaba a los 17 años, entendiendo que esto es para mí porque yo lo necesito. Pero José entendió: la gracia me es dada para que a través de mí yo la use para otra persona, en este caso Potifar. Y hasta que tú entiendes eso, eres adolescente espiritual. Hasta que tú entiendes que la gracia que te es dada es para que la des más adelante, todavía no has salido de la inmadurez. El proceso continúa. Ahora, en el caso de José, está avanzando, ¿sí? Pero en la vida de José nosotros vemos cómo todo este proceso lo va a llevar a una serie de propósitos de Dios. Porque la razón del proceso, y escúchame bien, es porque Dios te quiere promover. Esto es esencial que tú lo entiendas. Tu respuesta a Dios no te va a ganar bendición, la bendición ya la tienes. Porque Dios es bueno, porque Dios bendice a justos y a injustos, a buenos y malos.
O sea, tú no necesitas ser cristiano, tú no necesitas leer la Biblia para que Dios te bendiga. Dios es bueno con toda la creación. Bendice a las plantas del campo, bendice a los animales, ¿sí? Entonces la bendición, no te preocupes por ella. Pero hay otros elementos en Dios que son muy importantes. Y tu respuesta a Dios va a determinar hasta dónde Dios te puede promover. Porque Dios quiere promoverte. ¿Sí? Bendito vas a ser siempre. Entre tanto que estés en este planeta, Dios va a encontrar formas de bendecir tu vida, porque así es Él. Pero Dios te quiere promover a lugares de mayor influencia, de mayor fruto. Y tu respuesta a este proceso va a determinar hasta dónde Dios te promueve. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vemos es que Dios está transformando a este joven de un egoísmo a un carácter de siervo. A través de esto, él está aprendiendo honra. Digan conmigo, honra. Ahora, él era un muchacho honorable. Venía de una familia de un alto nivel, era un muchacho educado. Sin embargo, él no sabía cómo dar honra. Él usó sus dones, él usó sus revelaciones para alzarse a sí mismo sobre sus hermanos, no para darles honra a ellos. Y aquí es donde vemos la completa diferencia en cómo Dios es. Porque cuando Jesús caminó en la tierra, vino como siervo, Él continuamente dignificaba a las personas. Le traías a un mafioso ratero, Zaqueo, lo dignificaba delante de todos. Le traían a una mujer hallada en el acto mismo de adulterio. Qué vergonzoso, qué penoso, la mujer arrastrada en un lujo de violencia por estos hombres, y Jesús la dignifica delante de todos ellos. Llega una mujer que está en una situación catastrófica en su vida familiar, 5 divorcios, no sabemos cuántos amantes, y Jesús la dignifica delante de todos. Wow, Jesús sabe dar honra. Y para cuando Él termine con nosotros, nosotros no solamente seremos honorables, sabremos impartir honra a los demás. Wow. Sabremos honrar al que Dios honra, pero el que Dios honra no solamente es el importante, también Dios honra al pequeño. También Dios honra al que no tiene honra propia, y Dios se la imparte. ¿Cómo? A través de nosotros. Es otro planeta, familia, el planeta de Dios. Es completamente diferente, y su objetivo es hacerte a ti y a mí como Él es. Ahora, Él aprende responsabilidad. No que fuera irresponsable, pero promoción implica responsabilidad. Mayor promoción, mayor responsabilidad. El inmaduro piensa que el jefe tiene puros privilegios, pero los que ya tienen la posición saben que la posición lo que conlleva son muchas responsabilidades. Yo fui hijo de gerente. Mi papá fue el gerente de la planta, entonces él era la responsabilidad suprema. ¿Cuál era el horario de mi papá? Las 24 horas del día. Si una máquina se quebraba a las 2 de la mañana, él tenía que saber qué iba a pasar con aquello. Si un barco llegaba, porque trabajábamos él trabajaba en una isla donde barcos llegaban. Si un barco llegaba a las altas horas de la madrugada, él tenía que estar pendiente. Si durante sus vacaciones había un problema, él tenía que encontrar la forma de resolverlo. ¿Sí? Para entonces Dios poderte promover, necesitamos aprender responsabilidad. Y una de las frases que les dije hace unas semanas es una frase del doctor Ed Cole, que él dijo: la madurez no viene con los años, viene con la aceptación de responsabilidad. Para que Dios te pueda promover, te tiene que enseñar responsabilidad. La edad no importa, la situación económica no importa, la educación no importa, pero vas aprendiendo responsabilidad y Dios te puede promover. ¿Por qué? Porque cada vez que te promueve, junto con los privilegios vienen muchas responsabilidades. Bien, ahora, la otra cosa es justicia, pero de eso justicia abarca todos estos elementos. Ahora, él entra en la casa de Potifar y sirve a Potifar no como un mandadero. Hay otra tendencia
de nuestra carne, de hacernos chiquitos, de que dígame lo que quiere y yo lo hago. No es lo que Dios quiere. Eso está bien con un niño. Eso está bien con alguien que todavía no aprende. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros requiere de una capacidad mucho mayor que simplemente obedecer un mandato específico que se te da. ¿Sí? Él no fue un mandadero para Potifar. Dice que Potifar entregó en su mano todo lo que tenía. Wow. Y él lo supo manejar. Después sirvió al carcelero, después sirvió a Faraón y finalmente sirvió a su propia familia que lo había traicionado. Pero siempre fue un siervo, porque la suprema ambición de cualquier seguidor de Cristo es llegar a ser como Cristo, y Cristo es el siervo de Jehová. Así que mi suprema ambición es ser un verdadero siervo. Vamos a ver Mateo 25, sin perder nuestro lugar en Génesis, al cual vamos a regresar. Pero vamos a ver Mateo 25, es una parábola muy conocida, la parábola de los talentos. Y Jesús dio varias parábolas parecidas a esta: la parábola de los talentos, la parábola de las minas y así. Pero esta en particular, Mateo 25, vamos a leer a partir del versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Permítame hacer un comentario. Esto se trata del reino de Dios. Esto no se trata de tu vida o mi desarrollo. Esto se trata del reino de Dios. Y toda nuestra vida, desde el día que creímos en Cristo, ahora se trata del reino de Dios. Y todo lo demás se acopla a esa realidad. Dice así: le llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Quiero que esas palabras en particular tomen nota de ellas. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora, yo estoy leyendo esto y mi primer pensamiento: sobre poco has sido fiel. Eran 10 millones de pesos. 5 talentos eran 10 millones de pesos aproximadamente. Una cantidad nada despreciable. Y su amo le confió esto. Y este hombre fue y se la jugó, se arriesgó, invirtió, porque todo negocio es un riesgo, ¿sí o no? Escúchame, nadie avanza sin arriesgar. Nadie crece sin arriesgar. Es imposible en la vida natural, en la vida espiritual, en cualquier aspecto de la vida, que tú tengas un provecho si tú no tomas riesgos. La cuestión de los riesgos es que el riesgo se aminora a punta de trabajo, ¿sí? No es nada más que sea suertudo, lo invertí y no pasaba nada. No. Lo inviertes en una cosa que investigas y luego trabajas como loco para que aquel riesgo se logre. Entonces no es nada más riesgo, trabajo es parte, pero riesgo es parte de. Riesgo es una parte esencial y te arriesgas, y él arriesgó y multiplicó aquello que se le había dado. Entonces descubrimos que Dios quiere que nosotros seamos productivos. Y productivo no es que se te entregue algo y tú lo mantengas y que no se te pierda. De hecho, el que hizo eso le fue muy mal.
Pero eso es el pensamiento de muchos de nosotros. No, 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 pues ya, así como me lo diste, aquí está, ¿verdad? No se ha perdido de nada. Dios no tiene una expectativa de que tú salvaguardes sus bienes, sino de que tú le multipliques lo que te da. Y a José le había dado muchas cosas, pero la expectativa de Dios es que aquello creciera. Y lo que Dios te ha dado a ti, la expectativa y lo que Dios juzgará al final de la vida es que aquello haya crecido. O sea, Dios no te va a medir de que si tus intenciones fueron buenas, de que si tú pues más o menos guardaste cierta moralidad. Dios va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo lo creciste? ¿Cómo lo multiplicaste? En la parábola de las 10 minas, Dios toma 10 minas, cada mina equivale aproximadamente a 250,000 pesos. No, perdón, a 25,000 pesos, no una cantidad tan grande, y reparte entre 10 de sus siervos, una mina a cada uno. Y en estos, cuando él regresa, el primer siervo viene y le dice: tu mina ha ganado 10 minas más. Y entonces vemos la intención de Dios, porque le dice: entonces tú sé sobre 10 ciudades. ¿Qué es esto? Promoción. Diga conmigo: promoción. ¿Quieres que Dios te promueva? Es que el problema con muchos es que realmente estamos conformes donde estamos. Y Dios no te va a promover si tú no aceptas esa promoción. O sea, Dios quiere darte más, Dios quiere darte mayor influencia, Dios quiere darte mayor capacidad para afectar a otros. Dios quiere darte más, en pocas palabras, más, 3 letritas, más, con un acento, ¿sí? Pero si tú y yo estamos conformes donde estamos, pues nunca vamos a aceptar ni aprovecharlo más. Porque cuando estoy conforme donde estoy, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la naturaleza del ser humano? Dijimos, esencialmente es que egoísta. Yo tengo suficiente, no necesito más, no quiero que Dios me promueva. Es que todavía no has entendido para qué se te dio. No se te dio para ti, se te dio para los que te rodean. Se te dio para tu ciudad, se te dio para tu barrio, para tu escuela. No se te dio para ti. Claro que tú quedas cubierto dentro de la provisión de Dios, pero no se te dio para ti solamente. Entonces Dios quiere promover. Y a estos les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué te pondré? Promoción, dígalo de nuevo: promoción. Sobre mucho te pondré. Este es el proceso de Dios. Esto sí depende de tu respuesta a Dios. ¿Sí? Quédense conmigo. Quédense conmigo. Dios siempre va a bendecir tu vida. No te va a faltar, no te vas a morir de hambre. Pero si quieres avanzar en la vida, tu respuesta es clave. ¿Cómo respondes al Señor? Quiero que veamos un par de los elementos de esta respuesta. ¿Sí? Primero de Corintios 4, Pablo escribe los versos 1 y 2. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces Dios nos entrega cosas para administrar. Puede ser una capacidad física o un talento musical, puede ser una capacidad matemática o alguna otra área en lo natural. También es cuando se te entrega una gracia. Hace unas semanas que estuvo aquí Efraín, lo vimos nosotros a él operando en un don de sanidad muy fuerte, ¿sí o no? Muy fuerte. ¿Se fijaron lo que hizo con él? ¿Se lo quedó? Todo se trató de que vengan y yo voy a orar por ustedes y Dios los va a sanar. No, lo repartió, lo impartió. No se quedó él con ello, porque la gracia te es dada no para ti, sino para que tú la extiendas. Somos administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Este es un asunto individual. Esto no te puede ayudar, escúchame bien porque esto va a sonar un poquito severo, pero no es.
En esto no te puede ayudar tu pareja. En esto no te puede ayudar tu mamá o tu papá. Esto es individual. Cada administrador debe ser hallado fiel. Esto significa que yo me hago responsable. No me tienen que estar animando. No me tienen que estar recordando. Si a mí me tienen que estar animando y me tienen que estar recordando, no soy fiel y no se me pueden entregar grandes cosas, ¿sí? Yo me hago responsable de lo que se me ha asignado. Pero piense, por ejemplo, aquí a nivel iglesia, dices, yo quiero servir al Señor. Sí, pero llega un fin de semana y se te antoja visitar a tu tía en otra ciudad y te me desapareces. No te puedo promover. No te puedo encargar una tarea importante. No te puedo dar un lugar. ¿Por qué? Porque no has sido fiel. El talento está, inclusive en cierto grado la disposición, pero es cuando llegan estos momentos de que tienes todas las ganas o inclusive la oportunidad y dices, no, porque yo tengo una responsabilidad aquí que se me ha asignado y yo soy fiel a lo que se me ha asignado y no me desaparezca. ¿Qué tiene de malo ir a visitar a mi tía? Nada. Pero de un administrador se requiere que sea fiel, ¿verdad? Sí, es como ¿qué tiene de malo ver un juego de fútbol? Nada, pero no lo ves a las 10 de la mañana en martes, porque es hora de trabajo. ¿Y tienes muchas ganas? Sí, yo también, pero es martes, son las 10 de la mañana, es hora de trabajo. El administrador fiel no necesita que alguien lo esté empujando, impulsando, animando, recordando. Ese es un aspecto. Otro de los aspectos es que servir fielmente a alguien es que yo lucho por sus objetivos, ¿sí? Yo lucho por sus deseos y yo hago aquello conforme a sus maneras, no a las mías. Ya ve que la gente dice, es que cada quien busca a Dios a su manera. No, a la manera de Él, no a la manera mía. ¿Todos los caminos llevan a Dios? No, solo un camino lleva a Dios, se llama Jesús. Sí, no hay ninguna otra forma. Pero entonces yo me hago preguntas. ¿Qué quiere mi amo? ¿Qué necesita la persona a quien yo sirvo? ¿Qué es lo que esa persona quiere lograr? ¿Cómo lo quiere lograr? ¿Sí? Hago preguntas. ¿Cuáles son los valores de mi amo o de la empresa o de la escuela o de la iglesia? ¿Cuáles son los valores a los cuales yo me voy a amoldar? Titi y yo conocimos hace bastantes años, hace como 15 años, una ejecutiva del American Express. Y recuerdo en Nueva Jersey, ¿te acuerdas? Y recuerdo que nos platicó de la cultura de American Express y cómo le cambiaron todo en el momento que ella entró ahí. Cómo viste, cómo se para, cómo camina, cómo trata a las personas, cómo resuelve todo. A mí me encanta, por ejemplo, ir a unas tiendas acá en Chihuahua, donde todos los empleados traen un chaleco que dice, pregúntame, yo te puedo ayudar. Me encanta. Compro cosas que no necesito nada más por estar ahí. ¿Sí? Digo, necesito 10 aspirinas, pero compro 1500, ¿verdad? Porque el chaleco me gusta. Esa cultura me gusta. Y si tú trabajas ahí, tú te tienes que poner ese chaleco, y no solo físicamente, sino en toda tu mentalidad. Cliente que está ahí, tú estás ahí para resolverle su vida. Tú estás ahí para contestar sus preguntas. Tú dejas lo que estás haciendo y vas y lo atiendes. Y yo lo he puesto a prueba adrede. Yo voy a la sección de tecnología y le pregunto algo acerca del supermercado, y el muchacho me lleva o me consigue quien me lleve. Pero no me dice, no, eso yo estoy en otro departamento. Es toda una cultura. Y un verdadero siervo escucha y dice, ok, ¿cómo hacen las cosas aquí? ¿Y qué es lo que quieren lograr? ¿Y cuáles son sus valores más importantes? ¿Y cuáles son sus prioridades? Y yo me amoldo a eso. En una iglesia es exactamente igual. Si tú quieres ser parte de un movimiento, tú haces esas preguntas y te amoldas a esos valores. Si tú quieres ser alguien que visita la iglesia, pues tú vienes cuando quieres, tú haces como quieres, ¿verdad? Tú tomas lo que quieres. Pero Dios nunca te promueve. Dios nunca te avanza. Te bendice, sí, porque Dios es bueno.
pero nunca vas a llegar a más. Y todos nosotros fuimos hechos para llegar a mucho, mucho más. Amén. Lucas pregunta: si en las riquezas injustas eres infiel, ¿cómo se te confiará lo verdadero? Empiezas con lo más accesible, empiezas con lo material. Hemos estado enseñando una cultura de orden, no porque el orden de mis zapatos en el closet sea lo más importante en la vida, sino porque es con lo que puedo empezar fácilmente, porque ahí están y es un montón y los puedo ordenar. El objetivo no es que mis zapatos estén en orden, el objetivo es ordenarme a mí, para que yo a su vez pueda ayudar a otros a ordenar sus vidas, y no solo en sus zapatos, sino en sus pensamientos, en sus emociones, en sus relaciones. Y si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, aquello se vuelve importante para ti. Y cuando se vuelve importante para ti, tú lo haces tuyo, ¿sí? Esto se hace parte de quien tú eres. Ya no solamente es algo que tú haces porque te dicen. Tú tienes hijos y a todos les dicen: lo vamos a hacer así y así y así. ¿Por qué? Porque esto es importante, y se vuelve una convicción tuya. Entonces, un José que está aprendiendo en casa de Potifar cómo se hacen las cosas, termina siendo el jefe de todos los cientos de esclavos, porque él pensaba como Potifar, porque él tenía los objetivos de su amo en mente. Y cuando cualquiera de los empleados hacía una cosa de otra manera, Potifar no tenía que entrar a decirle: oye, eso no. José le decía: oye, aquí las cosas se hacen diferente. Aquí estás en casa de Potifar y eso no es aceptable. Y se enderezaba el otro esclavo. A veces nosotros queremos ser cristianos, pero no queremos tener ningún roce con nadie. Tú sigues a Cristo y uno de los tuyos, uno de los miembros de tu casa, uno de los miembros de tu círculo de amigos empieza a desviarse, y tú mismo lo agarras y le dices: aquí no somos así. Aquí somos de Cristo. Aquí seguimos la Biblia, y la Biblia dice lo contrario. Eso no lo hace un chamaco de 17 años que solo piensa en su propio momento de alegría. Pero un hombre y una mujer hacen eso. Y eso es lo que le permite a Dios promoverte. Esta es la manera en que el evangelio se extiende, familia. Déjeme ver cómo termino, porque ya mi tiempo se agota. Nosotros servimos al Señor dice la Escritura, en espíritu, y no confiando, dice Filipenses 3, en nuestra naturaleza humana. ¿Eso qué significa? Que yo no justifico mis acciones o mis faltas o cualquier cosa por las intenciones que tuve, ¿sí? Eso significa que entiendo, escúchame bien, que tengo una naturaleza caída y que requiero de un proceso, y me someto a él. Déjame te lo digo como lo dice Proverbios, porque quiero que entiendas algo acerca de la vida en Cristo. Tú no eres un voluntario, eres un siervo. Si vas a caminar con Jesús, tú y yo somos siervos. No somos voluntarios. Voluntario, yo voy cuando quiero, yo no voy cuando yo no quiero. Cuando eres un siervo, eres propiedad. Y sí, Señor, haz de mí lo que tú quieres. Y esa parte pues es más comprometida, pero es la única forma de avanzar en el reino de los cielos. Ahora, Proverbios 6:23 nos habla acerca de este proceso, las siguientes palabras. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y escucha bien, y camino de vida los regaños que te instruyen. Ahora, ¿a quién le gusta ser regañado? Por favor, levante su mano. A nadie. A nadie nos gusta ser regañados. Camino de la vida
Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Uno de los obstáculos más grandes a que personas lleguen a ser verdaderos siervos es que no aceptamos que nadie nos regañe. Nos ofendemos. Yo constantemente le pregunto a personas: ¿quién te puede llamar la atención que no te ofendas? Y la mayoría de la gente que yo conozco, y casi todos los que yo conozco son cristianos, no me pueden decir un solo nombre. ¿Quién te puede dar una orden a ti que no te ofendas? ¿Quién te puede dar un regaño que no te ofendas? O sea, ¿quién te puede mandar? Le estoy haciendo la pregunta a usted. Esa es la razón por la cual no progresamos, porque solo siervos progresan en este universo. En este universo que Dios hizo y no hay otro, ¿verdad? ¿Quieres avanzar? Necesitas ser un siervo. Y siervos son regañados. Dígale conmigo a su vecino: tus siervos son regañados. ¿A José lo regañaron? ¿Le dieron chicotazos? Bueno, aquí no damos chicotazos, nada más regañamos. Pero lo regañaron. Y lo regañaron muchas veces. Y apechugó. Y aprendió. Y no se ofendió por aquello. Y llegó un momento donde aprendió que aún lo que sus hermanos hicieron había sido algo de parte de Dios, y no se ofendió por ello. Aunque ellos lo hicieron de muy mala gana, yo he aprendido a lo largo de la vida algunas cosas. Una de ellas, escúcheme bien, es: siempre escucha a la gente que no te quiere. Siempre. Si tú solo escuchas a la gente que te quiere, nunca sabrás las cosas que de veras necesitas saber. Es el que no te quiere el que te dirá la verdad acerca de quién tú eres. Es el que no te quiere el que te corregirá de algo que a ti te está haciendo daño. No te lo va a decir de buena manera, y no te lo va a decir porque te ama ni porque quiere hacerte un bien, pero te lo va a decir. Escúchalo. Cuando te regañen, como dijo el salmista, dice: es un excelente bálsamo. Que el justo me regañe, dice, es un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pregunta: ¿cómo respondes a los regaños? ¿Te ponen a hacer algo? Lo estás haciendo y luego viene alguien y te regaña y te dice: no, así no. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo reaccionas a eso? Sospecho que hay personas que inclusive se han puesto en una posición donde jamás estarás expuesto a que alguien te diga algo. Pero ¿cómo respondes cuando alguien te regaña o te reclama o te reprende? La Escritura nos enseña que es el camino de la vida. De hecho, esta frase, las reprensiones que te instruyen, la busqué y dice: instruir se refiere a disciplina, instrucción, corrección. Escuche bien: sabiduría, enseñanza que corrigen la conducta errada. Las reprensiones corrigen tu conducta equivocada, corrigen donde yo estoy yéndome por el mal camino, y no nos gusta. Dígalo fuerte: no me gusta. Dile a tu vecino: no me gusta. Dile a tu mujer, si eres valiente: no me gusta. Las esposas regañan. Yo no oí un solo sí, solo hombres diciendo. Los hombres regañan, no tanto. No tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque típicamente los hombres tenemos mucha más cola que pisar, y sabemos que si regañamos nos la van a revertir. Pero el punto es de que todo el mundo necesita ser regañado. ¿Amén o qué? ¿Quieres ser siervo? ¿Quieres que Dios te promueva? ¿Quieres dejar de ser un infante egoísta que nomás piensas en ti mismo? Acepta el regaño. Acepta la responsabilidad con el hecho de que haciéndote responsable te van a regañar. Y es parte de la vida. Nadie dijo amén. No. Permítame terminar. Humildad
es absolutamente central a la naturaleza de un siervo. Sin humildad no existe un espíritu de siervo. No puedes ser, y por lo tanto no serás promovido. Y humildad es una característica no fácil, porque la carne es orgullosa. Pablo le escribió a Tito acerca de quienes iban a ser promovidos a posiciones de responsabilidad, y dijo: es necesario que esa persona que va a ser un administrador de Dios no sea soberbio. La palabra, interesantemente, se refiere a alguien que se agrada a sí mismo, que es voluntarioso y testarudo. El que va a tener responsabilidad espiritual sobre otros, quiere ser maestro de niños, quiere ser maestro en un grupo vida, quiere abrir un campo nuevo en alguna parte del estado, qué sé yo, dice: no puede ser soberbio. Humildad es esencial. Vengan a mí, dijo Jesús, los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Se tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él es el siervo de Dios y nosotros seguimos sus pisadas. Si alguno me sirve, sígame, dijo Jesús, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como tu pastor, yo no te quiero ver sentado aquí en el mismo lugar, dándole la vuelta, sin avanzar en la vida, sin crecer, sin tomar mayor responsabilidad, sin lanzarte a algo más grande, más de mayor influencia. A mí no me da ninguna satisfacción, y ante Dios no me va a dar ninguna recompensa el que tú sigas sentado aquí consistente semana tras semana tras semana por años. El objetivo de Dios es promoverte, y para eso te quiere meter en un proceso para hacerte un siervo. Te va a costar, pero el resultado final es que vas a ser parte del reino de Dios. José sirvió a Potifar, luego descendió más en el proceso y lo meten en la cárcel injustamente, y duró ahí un par de años, duró ahí como 3 a 4 años en la cárcel, porque después de lo de los sueños del panadero y el copero, todavía fueron 2 años más, y ya tenía largo rato ahí, y sirvió a los presos, y sirvió al jefe de la cárcel, que no tienen buena reputación los jefes de cárceles, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Y luego sirvió a Faraón y estableció la monarquía de Faraón como la institución más poderosa en el planeta Tierra. Y él hizo, no Faraón, José hizo a Faraón dueño de todo Egipto. Todas las tierras de Egipto, salvo las de los sacerdotes, vinieron a ser propiedad personal de Faraón por la manera en que José manejó las cosas. Y luego, cuando aparecen en escena sus hermanos, José sirve a su familia que lo traicionó. Los alimenta, les da las mejores tierras, los protege y los prepara para su eventual salida de Egipto. Nunca fue el número uno. Nunca fue el número uno. Segundo después de Potifar, segundo después del carcelero, y segundo después de Faraón. Pero qué segundos tan gruesos, ¿verdad? Segundo de Faraón no está nada mal. Padre, queremos abrazar tu reino y abrazar tu cultura y abrazar el espíritu de tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón porque somos parte de una cultura, de una raza que rechaza ser siervo,
que permanece en una inmadurez y en una adolescencia por demasiado tiempo. Te pedimos perdón por ello y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos introduzca al proceso que nos va a hacer hombres y mujeres maduros, que son responsables, que son siervos, como tú eres siervo. Así, con tus ojos cerrados, te quiero preguntar, quiero que seas muy honesto. Si hay decisiones específicas que tomar, cambios de mentalidad, cambios de rumbo en tu propia vida, tu propio corazón, y quiero que ores de todo tu corazón conmigo. Hemos recibido gracia, Señor, pero no es para seguir siendo un adolescente. Es para servirte a ti, para servir a los que me rodean. Enséñame a ser un siervo, Señor. Ora esto conmigo, ora de todo corazón, porque este es el reino de Dios. Enséñame a ser un siervo, Jesús. No solo a la apariencia de ello por fuera, sino el corazón de un siervo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.